Bueno, mi nombre es Ezequiel Manabela Chapero. Yo soy ingeniero mecánico, egresado de esta casa. En realidad estudié en el Instituto Balseiro, soy santafesino. Y cuando me recibí, me fui a hacer mi doctorado a Noruega, aplicado a temas de gas y petróleo, transferencia de calor. Hice un postdoctorado ahí. En el medio entre mi doctorado y mi postdoctorado y la carrera académica, trabajé en una empresa de base tecnológica, una startup tecnológica que creó mi director. Y ahí conocí un poco el mundito este mundillo de las empresas que se dedican a alta tecnología, con esta vorágine de startups, de captar fondos, desarrollar la tecnología, llegar al mercado rápido. Y entonces de mi mundo de estar en papers y conferencias, de repente teníamos fondos noruegos para gastar, para hacer un prototipo, para testearlo, con tiempos muy justos. Otra dinámica de trabajo que me gustó mucho. Usamos todos esos fondos, después teníamos que cerrar un acuerdo con una petrolera que llegó tarde, o sea, llegó hace unos años recién. En ese momento nos quedamos sin fondos, entonces volví a la universidad a hacer mi postdoc y también daba clases de transferencia de energía y masa. Pero bueno, ese gustito que le agarré al emprendimiento me quedó ahí y me dio una señal de que iba más por ahí que por la academia. Y entonces en ese momento me pongo en contacto con quien fue ayudante o profe en una materia mía en Bariloche, un físico que estaba haciendo una incubadora de empresas de base tecnológica, científico-tecnológica en Sunchales, que encima la casualidad era que estaba a 40 kilómetros de donde yo nací. Y entonces me cerró todo para volver a Argentina y empezar a trabajar en eso. Yo tenía el gustito de haberme recibido y haberme ido a Noruega, y la realidad es que estaba muy bien, muy cómodo, haciendo algo que me gustaba, pero me faltaba ese condimento de impacto, ¿no? De decir, ¿qué pasa? ¿Cuánto impacta lo que yo hago todos los días? Si yo mañana no me levanto y no voy a trabajar, ¿quién se da cuenta de lo que yo hago o no hago? Y entonces en Argentina veía como que había mucho margen para hacer un montón de cosas, algunas que había visto y que había aprendido, y otras cosas que veía que se podían aplicar. Entonces era como el momento justo para volver y empezar a trabajar aparte en esto que me gustaba mucho. Bueno, yo estoy... en realidad fue tomar como excusa de alguna forma la entrega de estas becas tipo 4 y estos programas de internacionalización de los docentes para presentar CITES y establecer un contacto y poder visitar los grupos de investigación. Agradezco a la Secretaría de Investigación por haber hecho el nexo y poder visitar todos los distintos grupos de investigación que están en la universidad. La realidad es que nosotros, como incubadora de empresas de base tecnológica, invertimos en empresas que tienen ciencia dura de fondo y que sea, o es deseable que sea protegible. Entonces, en ese sentido, nuestros proyectos salen en 90-95% de las universidades y de los centros de investigación. Y como estamos en el interior, en Sunchales, en el interior del interior, ni siquiera en Rosario o en Santa Fe, no tenemos ninguna gran casa de estudios en nuestra ciudad o centro de ciencia y tecnología. Entonces estamos obligados a salir por todo el país a buscarlo y a ser federales. Entonces estamos en las universidades del norte, del centro, del litoral, del sur, de Buenos Aires y bueno, también acá en Cuyo, tratando de generar el contacto y empezar a enterarnos de qué es lo que está sucediendo. Bueno, y en lo que respecta a la Universidad Nacional de Cuyo, la realidad es que estoy bastante sorprendido. No sé si sorprendido porque tenía idea de la dimensión, pero en 2 días que estuve, o 1 día y medio, la verdad es que no pude ver ni el 1% de lo que se hace acá. Estuvimos a las corridas yendo de un grupo a otro y conversando con gente. Mi apreciación, por lo menos con la gente con la que tuve contacto, es que es gente que tiene muchas ganas de que lo que se hace se transfiera, ya sea se transfiera a la sociedad, al sector productivo, pero esa necesidad de impacto que te contaba que yo sentía, la veo en las personas con las que hablé. Y algo que me dejó muy contento aparte es que cuando terminó el acto de presentación de las becas, venía una charla mía y la verdad es que se quedaron la gran mayoría de los investigadores, que ya era el mediodía y se podrían haber ido a almorzar, y hubo una recepción muy fuerte por parte de ellos después de la charla, acercándose, preguntándome y cómo trabajamos. Entonces, el nivel académico es indiscutible, no voy a opinar yo de eso, pero digo, la vocación y la capacidad o la necesidad de transferir y de llevar lo que ellos hacen a la sociedad, al sector productivo, me sorprendió muy positivamente. Bueno, el rol de la universidad, hay como innovación, son como marcos muy amplios donde uno puede meter muchas cosas ahí adentro. Desde el lado mío y mi experiencia particular, lo que yo te puedo decir, y esto es
emprendedurismo científico-tecnológico, hacer empresas de alta tecnología, que es un poco, no sé, está el caso de INVAP en Bariloche, una empresa que salió, en este caso del Instituto Balseiro, y se dedicó a hacer reactores nucleares y a satélites. Eso es algo que en mi caso nunca, fue un bichito que nunca se despertó, nunca me mostraron que se podía hacer esto. Me mostraban que se podía ir a trabajar a una empresa, me mostraban que se podía investigar, que se podía hacer ciencia de calidad, pero nunca me dijeron, hey, podés hacer tu empresa científico-tecnológica. Tu tema de tesis puede terminar en un producto o en un servicio o en una empresa. Y no lo vi hasta que me fui a Noruega y vi que mis directores desarrollaron un prototipo, un separador de gas y petróleo, y de repente el laburo que vos hacías en tu escritorio para un paper, para una conferencia, lo podías hacer para generar un producto, un servicio a la sociedad y además, viniendo de la universidad, generándole ganancias a la universidad, porque esas son regalías que después vuelven al sistema científico-tecnológico y al Estado, que al fin y al cabo el contribuyente es el que financia estas actividades. Entonces, si vos me preguntás algo que yo creo que es fundamental y que supongo que de a poco está empezando a pasar, es que en la universidad, en la currícula académica, se empiecen a tocar más estos temas. Pero no de emprendedurismo en general, sino más bien de emprendedurismo científico-tecnológico y muchos conocimientos que son necesarios para poder llevar adelante estas tareas. Y después, bueno, por el lado de investigación, creo que el rol que hacen es fundamental y un rol que me parece que es clave dentro de la universidad y dentro de todo centro que haga investigación, es tratar de estar encima de los proyectos que tienen para poder ver si algo que se está por publicar es patentable o es protegible. Porque si uno publica, después no puede patentar. Pero si uno patenta, sí puede publicar. Entonces una cosa no quita la otra. Entonces tener una buena oficina de transferencia tecnológica o de vigilancia tecnológica que esté encima de los proyectos, que sepa la ciencia que se hace, que esté en contacto. Y por eso necesitas bastante gente, ¿verdad? Pero bueno, me parece que vale la pena porque los institutos que realmente se dedican a proteger los desarrollos que se hacen, se reflejan en los números y en la facturación anual que tienen por las regalías de la tecnología que transfieren. Entonces, con esos dos puntos creo que sería más que suficiente para mejorar fuertemente la performance en general. Bueno, y en lo referente a CITES, CITES es el Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social. Es una incubadora y un fondo de capital emprendedor o venture capital, como se le llama. CITES gestiona un fondo. CITES es una empresa del grupo Sancor Seguros, pero a la vez gestiona un fondo en el cual Sancor Seguros es uno de los inversores. Es un fondo de 24 millones de dólares más 6 millones del Estado a través del programa de CEPIME de Matching Funds. Tiene dentro de los 24 millones, 12 millones invertidos por Sancor, 3 por el FOMIN, o sea el BIT a través del FOMIN, y otros inversores privados que se están terminando de cerrar. Por lo tanto, la operación del fondo y las inversiones de CITES no están ligados a los intereses de Sancor Seguros. Y nosotros lo que hacemos es invertir en empresas de base tecnológica, de tecnología dura, disruptiva, que tengan un diferencial, o sea, que busquen revolucionar la industria en la cual se van a insertar y además que tengan un diferencial como por ejemplo una patente que les permita, o más que una patente, una plataforma, una serie de patentes que le permita monopolizar el uso de esa tecnología durante un periodo de tiempo. Entonces esto es lo que hace a estos proyectos sexys, podríamos decir, o interesantes a nivel global, que son capaces de generar nuevos mercados o generar tomar gran porción del mercado con propuestas innovadoras y que además permitan generar barrera de entrada para otro jugador que quiera hacer lo mismo. Entonces, en ese sentido, buscamos ese tipo de proyectos. Nosotros, como trabajamos, invertimos del orden de $500,000, nos hacemos socios con los emprendedores, creamos la compañía, aportamos mucho know-how en todo lo que es el governance de la compañía, o sea, armar un directorio, armar un board de advisors científicos, organizar, transformar lo que es a veces un grupo emprendedor o a veces ni siquiera un grupo emprendedor, son algunos investigadores en una práctica que hacemos mucho, y acá voy a hacer una breve digresión. A veces no tenemos un equipo emprendedor y tenemos investigadores que tienen una buena tecnología, la quieren llevar al mercado, entonces hacemos lo que se llama company building y decimos, bueno, necesitan un CEO, necesitan alguien que vaya
que coordine todas las actividades, que se reúna con inversores, que vaya a eventos que a veces no le interesa al investigador, no es su lugar, no está cómodo. Entonces terminamos de armar el equipo, con ese equipo formamos la compañía y bueno, la estructuramos. De repente es una compañía que ya tiene un directorio, reuniones de directorio, empezamos a hacer todas las actividades de networking para conectarlos con inversores, con proveedores claves y empezamos a desarrollar toda la tecnología, la estrategia de propiedad intelectual. Trabajamos con un estudio de Israel que nos asesora en propiedad intelectual. Avanzamos en regulatoria si lo requiere para la vertical en la que esté. Si es medicina seguramente tendrá que avanzar por una serie de regulatoria. Y bueno, armamos un plan de trabajo que en un lapso de 1 año y medio, 2 años y medio, en función del tiempo que les tome y con un presupuesto del orden de $500.000 puedan llegar a cumplir ciertos hitos que permitan ir a buscar una siguiente ronda de inversión. Estas son empresas que, más que crecer orgánicamente a través de su facturación, van levantando rondas de inversión de $500.000, quizás ahora en un estadio más semilla, después una serie A, una serie B, como es el esquema que uno ve mucho en Estados Unidos y en Europa, que te permite crecer muy rápidamente y explotar y poder agarrar gran parte del mercado, sobre todo en tecnologías que quizás duran 5 o 10 años, entonces si no lo haces rápidamente no puedes aprovechar esa ventaja competitiva. Mi rol en CITES, yo tengo formación académica, como te contaba, científica, ingeniero, con un doctorado, un postdoc. Después volví acá, hice un par de cursos en propiedad intelectual, de negocios, y entonces tratando de complementar un poco mi perfil técnico, lo que hago es ir a las universidades y a los eventos donde haya proyectos, startups, para estudiarlos, para verlos, conversar con los distintos emprendedores e investigadores, a ver si tenemos algo que se puede convertir en una empresa incubable. Trabajamos, cuando lo tenemos listo lo presentamos a un comité. Nosotros tenemos 3 comités de inversión al año, y si el comité aprueba esa empresa para que sea incubada e invertida, trabajo con esa empresa durante 2 años dentro de CITES para llegar a alcanzar los hitos que buscamos. Entonces es un poco todo el caminito. Lo que tiene una startup de diferente a una pyme tradicional es, primero, que no tiene un modelo de negocios claro y fijo. Una pyme que vende mesas de luz o no sé, o vende amortiguadores, sabe cómo se hacen los amortiguadores, sabe cómo se venden, tiene sus costos claros, está todo muy delimitado y todo muy cerrado y se mueve en un lugar muy claro y muy cómodo. Una startup tiene un modelo de negocios, tiene algo, sabe que tiene algo que le interesa, que le agrega valor a un cliente. A veces no tiene bien en claro a cuál le agrega más valor y además no tiene muy bien claro cómo monetizarlo. O sea, quién va a ser el que le va a pagar o el que... Sí, básicamente el que le va a pagar por ese servicio. Y hay ejemplos claros de redes sociales o de WhatsApp mismo, donde uno en principio no entiende por dónde viene la monetización, a quién le están cobrando, y los modelos de negocios van mutando todo el tiempo. Entonces, número uno, me parece que hay una diferencia clara en el modelo de negocios de una startup y de un microemprendimiento tradicional, donde la startup es mucho más dinámico y va evolucionando. Y después hay un tema en la escalabilidad del negocio. Un microemprendimiento o una empresa tradicional escala muy linealmente, generalmente genera un producto o un servicio que si quiero venderle al doble de gente necesito el doble de personal o el doble de máquinas, entonces es todo lineal y orgánico. Y una startup tiene en muchos casos la capacidad de tener modelos de negocios que escalen globalmente. O sea, como pasa seguramente con Netflix, que de tener un usuario, 1 millón o 10 millones, está bien, necesita más capacidad en el server, pero la estructura no se mueve tanto. Entonces esa capacidad de escalar y generar muchísimo valor muy rápido es otra característica que tienen las startups y no tienen los emprendimientos tradicionales. Mi consejo para las personas que quieran iniciar un emprendimiento, una startup de base tecnológica, primero que nos contacten a nosotros o a cualquiera. Hay varias incubadoras y aceleradoras que por ahí te va a ayudar a entender un poco el camino, que hablen con todos, con inversores, con emprendedores, con gente que ya lo hizo. Me parece que el consejo fundamental y que es clave y es, si tenés algo que es una tecnología que puede llegar a ser patentable, patentala. Y después, si querés, o firmar los convenios de confidencialidad que sean necesarios. Pero si tenés una idea de negocios, como por ejemplo voy a hacer el Uber de esto o el Facebook de qué sé yo qué cosa, hay una tendencia por ahí en la gente que nunca ha emprendido de decir, bueno, no voy a contar mi idea porque me la van a robar.
Y si no la contás y si lo laburás solo en tu casa y vos querés hacer todo, probablemente para cuando lo tengas listo ya lo hayan hecho 10 personas antes en otro lugar del mundo. Entonces a veces contarlo y realmente contarlo y testearlo te va a traer un feedback de la gente. Te va a decir, ah, mirá qué bueno, te va a decir, che, la verdad que no lo veo, no lo veo, no lo veo. Si no lo ve nadie, capaz probablemente tengas un input interesante. De todos modos nadie quita que sigas convencido, pero me parece que lo más importante es conversar con mucha gente, charlarlo con mucha gente de distintos ámbitos, desde los inversores hasta emprendedores, hasta buscar co-founders, porque a veces estar solo es muy difícil. Entonces si encontrás a alguien con el que tenés una buena relación y te complementan el equipo para desarrollarlo, ayuda muchísimo. Creo que hay un montón de cosas, pero fundamentalmente me parece que es relacionarse. Relacionarse y charlar con gente, no tener miedo a que te roben tu idea, porque generalmente la idea es, hay una frase que se usaba mucho cuando yo estudiaba en el Instituto Balseiro que decía que el investigador o la creatividad, que creo que es de Einstein, que creo que es 5% creatividad y 95% transpiración. Y bueno, en las startups generalmente también es 5% la idea y 95% el equipo. Entonces, tu idea no es tu idea nada más, es tu idea y vos que sos capaz de llevarla adelante. Si vos no sos la persona ideal para llevarlo adelante, por más que lo ocultes o qué sé yo, el inversor cuando te vea va a decir, bueno, buenísimo, pero no te veo. Entonces, si vos la contás, ¿qué va a suceder? Si va a haber alguien que es mejor que vos para hacerlo, no tenía tanto potencial tu idea. Me parece que lo que vos tenés que buscar es que sentir que vos sos la persona que va a llevar adelante eso y que la importancia está en vos y no en la idea per se. No sé, capaz que ahí me enredé un poco al final, pero es un poco el concepto que me parece que está bueno dejar y que por eso está bueno compartir lo que estás haciendo con el resto de la gente.